Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Es un tiempo donde no se puede bajar el nivel a la intercesión, la intensidad a la oración. ¿Por qué? Porque en los tiempos de avance son tiempos de guerra. Y en la guerra un soldado no puede estar distraído. En la guerra un soldado no puede decir, bueno, hoy voy a la batalla, mañana no. Total, bueno, mañana pelearé otra batalla. No, porque el enemigo todos los días gesta planes, gesta avanzadas, suelta decretos y establece decretos de destrucción para vos, para tu familia, para en general toda la humanidad, pero contra los hijos de Dios siempre va a ser más enseñado. Así que Satanás no se toma feriado. ¿Usted sabía? ¿No lo sabía? Bueno, Satanás no se toma feriado. Los espíritus, el reino de los cielos tampoco se toma feriado. Amén. Pero, ¿qué sucede? A veces nosotros nos tomamos feriado. Amén. No, que son tiempos de descanso, que lo necesitas, sí, son real. Pero ¿qué pasa cuando nos adormecemos en los ámbitos espirituales? Y por eso, ayer cuando levantaba el altar con Joaquín y Maxi, que habíamos quedado allí en casa, Dios me hablaba muy fuertemente de esto, de las armas espirituales, de qué es actuar, cómo es golpear en los ámbitos espirituales. ¿Por qué? Porque si no, no hay efectividad, si no, no hay avance, y a veces la oración la transformamos simplemente en una rogativa. La oración la transformamos simplemente en un lugar de te pido, y está bien. Hay momentos donde a Dios le pedimos, a donde Dios en cierta manera recurrimos para que su favor sea desatado sobre nuestra vida, pero hay que entender que hay momentos de guerra, hay momentos donde nosotros tenemos que soltar esas palabras, recordarle al reino de las tinieblas quién es, recordarle que fue vencido, recordarle que no tiene autoridad sobre nuestra vida, porque fuimos comprados a precio de sangre. Entonces tenemos que entender de que Satanás toma legalidad de nuestra vida cuando hay puertas abiertas, cuando hay actas legales, cuando hay algo que nosotros hemos permitido, todavía no hemos renunciado, aún estando dentro de los caminos de Dios, a lo que llamamos al viejo hombre o a la vieja mujer, o más bien a los viejos hábitos que teníamos cuando no conocíamos a Dios. Amén. Entonces yo quiero llevarlo a Segunda de Reyes capítulo 13 rápidamente. Y allí encontramos una historia bastante particular, y es en los versículos 16 a 19 que me quiero concentrar para que entendamos cómo se mueve el ámbito espiritual. Y la palabra en 2 Reyes capítulo 13, 16 dice: luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces Eliseo también puso sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira la flecha. Y tirando la flecha a él, dijo Eliseo, flecha o saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. ¿Qué dijo el profeta? Herirás a los sirios hasta. La palabra desatada en ese momento por el profeta Eliseo era de una destrucción total de ese ejército que se había levantado contra Israel. Ahora, sigamos un poco más. Y le volvió a decir, versículo 18, toma todas las saetas. Y luego que el rey de Israel hubo tomado todas las saetas, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó con la saeta 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, si hubiese dado 5 o 6 golpes o más, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Amén. Ahora quiero también que vaya rápidamente a 1 Corintios capítulo 9. Versículo 26, y el apóstol Pablo le decía a los corintios, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Cómo corría él? No como a la aventura. Digamos, corría con una dirección, con una visión. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. De esta manera peleo,
no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo yo sido heraldo, en otra versión dice caballero, en otra versión dice capitán o general, en cierta manera lo que él estaba diciendo, no habiendo sido yo el que le abrió el camino, ahora me quede. Dice la palabra de Dios, no como heraldo, sino no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces en esta mañana quiero hablarte de esto porque esto nos compete a todos. Esto en cierta manera nos está relacionado con todos nosotros. ¿Por qué? Porque, diga conmigo, yo estoy en medio de una guerra. Gracias a Dios, hasta ahí repita. Gracias a Dios, en Argentina tal vez no hemos tenido la experiencia. Sí, tal vez allí en Malvinas, pero no la experiencia como otros países que han tenido guerra dentro de su territorio, tal vez en estas décadas. Y entonces por ahí estamos acostumbrados a no estar en guerra. Pero hay países que toda su vida, toda su historia ha sido bélica, toda su historia ha sido de conquista, de conquistar a otro, de resistir la entrada de otro. Entonces, lo que es guerra lo tienen a flor de piel, lo que es guerra o el concepto de guerra lo conocen a la perfección. Y yo quiero hablarle porque, en cierta manera, porque gracias a Dios, y no digo que esto quiero que haya guerra en Argentina, pero tal vez no nos hemos entrenado en la guerra en cuanto a la forma y de entender y comprender que una guerra no es tan solo para defenderse, sino también para atacar. Una guerra genera ámbitos donde dos ejércitos se enfrentan, donde dos ejércitos se arman y a través de estrategia, de diseño, de hombres, de mujeres, comienzan a conquistar o repeler un ataque. Entonces, Pablo dice algo interesante, ¿qué? Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Era peleador Pablo, ¿no? Era peleador, pero no peleador de ese mal carácter, de ese genio, aunque tenía un carácter fuerte el apóstol Pablo, sino que él entendía de que siempre se encontraba en medio de una guerra. ¿Por qué? Porque él había sido puesto como punta de lanza por Jesús, por el Mesías. ¿Para qué? Para traernos el evangelio de los gentiles, aquellos que estábamos fuera del pacto, aquellos que estábamos fuera de la ciudadanía de Israel. Entonces Pablo a cada ciudad que iba se encontraba con una guerra. ¿Por qué? Porque la esencia que Pablo portaba era totalmente distinta, pero la esencia que portaba Pablo era peligrosa. Decí conmigo, la esencia que porta un hijo de Dios que ha entendido de ámbitos espirituales es peligrosa para el reino de la tiniebla. Entonces, cada vez que el reino de la tiniebla ve a un hijo, a un hombre, a una mujer, a alguien que ha entendido la esencia del Mesías, que sus armas espirituales las tiene listas para usar, que tiene el escudo de la fe. Allí en Efesios 6 describe un poco la armadura espiritual que Dios nos ha entregado, el casco, la armadura, el yelmo, los zapatos, la espada que representa la escritura. También a otra parte de versiones u otras porciones de la escritura habla del martillo, habla de la flecha, de la saeta como la que estamos viendo en este momento. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender el ámbito espiritual, nos encontramos que estamos en medio de una pelea. Y por eso muchas veces cuando no entendemos que estamos en medio de una guerra, muchas veces somos afectados, muchas veces somos golpeados, porque el enemigo sí está en guerra con vos. Algo que hay que entender, que el enemigo va a estar en guerra con vos. Quiera vos entenderlo o no, él va a estar en guerra con vos. ¿Por qué? Porque vos decidiste entregar tu vida a Cristo, porque vos decidiste cambiar hábitos, porque vos decidiste salir de todo lo que era pecado, porque vos decidiste dejar atrás todo lo que era maldiciones, porque vos decidiste cortar con todo lo que era una generación maldita. Cuando vos decidiste eso, le anunciaste al reino de las tinieblas, le anunciaste al mundo espiritual que te transformaba en alguien peligroso para el reino de las tinieblas. Entonces, el reino de las tinieblas manda guardianes. El reino de las tinieblas manda espíritu. El reino de las tinieblas manda principado, potestad, conforme el estatus, la jerarquía que vos tengas. ¿Para qué lo envía? Para confrontarte. ¿Para qué lo envía? Para destruirte. ¿Para qué lo envía? Para enfermarte. ¿Para qué lo envía? Para crearte muerte. ¿Para qué lo envía? Para ponerte en escasez, en miseria. ¿Para qué lo envía? Para meterte en letargo y en pereza. ¿Para qué lo envía? Para frenar simplemente el avance que estabas teniendo.
Y cuando entendemos el camino de Dios simplemente como una religión, Satanás ya nos ha engañado. Cuando simplemente venimos y nos congregamos miércoles y domingo porque bueno, tengo que venir, porque no sé, a ver si pasa algo, a ver si Dios hace algo, es alguien que no ha entendido de ámbitos espirituales. Todos los días estás en guerra. Todos los días Satanás se toma el trabajo de formar un diseño para ese día complicártela, para ese día arruinártelo, para ese día, si es posible, enfermarte, si ese día es posible que entre la muerte en tu casa, muerte espiritual primeramente, pero también muerte natural. Todos los días brujos hechiceros trabajan. Mire, por eso digo no hay feriado. ¿Trabajan para qué? Para que te vaya mal, para que haya una sociedad esclava en un diseño caído, para que las redes te alimenten, para que te metas en la pornografía, para que te metas en la laxivia, para que te metas en el adulterio, para que hagas cosas que rompan tu matrimonio, para que sigas con ese mal carácter, con ese mal hablar. Todos los días, esos son los diseños del reino de las tinieblas. Entonces, cuando usted comienza a ver eso, comienza a entender de que usted está naturalizando diseños que tal vez no son de Dios. Entonces, por eso muchas veces vienen situaciones donde la palabra o lo que Dios quería cumplir es detenida, es frenada. Miren, en el momento allí donde el rey de Israel va a hablarle al profeta Eliseo, era un momento como tantos momentos que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Había metido la idolatría, había metido los cultos paganos, había metido el sacrificio de niños, había levantado estatuas a la reina del cielo, lo que nosotros podemos conocer como vírgenes hoy en día. Digamos, una versión actualizada de eso sería, había metido el gauchito a Gil, a San la Muerta, a todo bicharraco que podía haber. Israel lo había metido en su territorio. Entonces, habían actas legalizadas para que Satanás afectara y conquistara al pueblo de Israel. Ahora, dice que en un momento el rey de Israel se vio en lo natural, diga conmigo, en lo natural, se vio rodeado del ejército de Siria. Pero como ese rey estaba desconectado de Dios, cuando vio naturalizado el diseño ya era tarde. ¿Por qué? Porque ese diseño se había gestado mucho antes en lo espiritual. Cuando usted ve algo realizado en lo natural, eso estuvo mucho antes en lo espiritual. Entonces, cuando nosotros decimos, no sé por qué me pasó esto, no hay que fijarse en el momento que te pasó, sino hay que ver qué hiciste, qué permitiste, cómo caminaste, a dónde fuiste, qué estuviste viendo, para qué eso que estaba en lo sobrenatural ahora esté naturalizado. Porque eso se hace por medio de la fe. Y Satanás puede utilizar tu fe, tu capacidad de naturalizar cosas que están en el ámbito espiritual a lo natural. ¿Para qué? Para meter sus diseños de muerte, depresión, robo, esclavitud y tantas cosas. Amén. Entonces, qué interesante esto, porque el rey, cuando se encuentra rodeado, dice que va al profeta Eliseo y el profeta Eliseo lo recibe y le dice, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? El rey de Siria nos ha rodeado. Necesito que desates una palabra. Necesito que intercedas por nosotros ante Dios. Reconozco que hemos errado. Reconozco que estamos fuera de su voluntad. Pero necesito que tú nos des una mano, o que tú seas el canal por el cual el Espíritu de Dios te revele y podamos soltar una palabra para que las mujeres no sean llevadas cautivas, para que nuestros hijos no se transformen en esclavos, para que no haya mortandad en medio de Israel por causa de este ejército. Y dice que el profeta agarra, le dice, bien, entonces ahí llega donde comenzamos a leer. Le dice, toma un arco para tirar una flecha en lo natural. Y fíjense que Eliseo le dice al rey que él tomara el arco y la flecha, no la toma el profeta. Y entonces le dice, abre la ventana que da hacia el oriente, estira esa flecha y pon tu mano. Y cuando él puso la mano, dice que Eliseo pone sobre las manos del rey y hace lo que nosotros podemos decir una oración o una declaración profética.
y dice, ahora tira la flecha. Y cuando tira la flecha, Eliseo suelta la palabra flecha de liberación, flecha de libertad, flecha donde todos los enemigos serán destruidos. Y entonces habilita en el ámbito espiritual una palabra donde Israel no iba a sufrir pérdida, donde Israel iba a tener la victoria, donde el favor de Dios se ponía nuevamente al alcance de las personas. Y eso era un acto profético, porque él suelta una flecha en lo natural, pero Eliseo aprovecha ese acto profético que hacía, ¿para qué? Para soltar una saeta, una palabra, un ámbito, liberar un ámbito para que el pueblo de Israel tuviera victoria. Ahora, luego de eso, el profeta Eliseo hace algo interesante. Le dice, toma el resto de la saeta o de las flechas que quedaron en ese lugar, en esa alforja donde los arqueros ponían la flecha. Toma todas las flechas y golpea la tierra. Y dice que el rey la toma, golpea una, golpea dos, golpea 3 veces y se detiene. Entonces el hombre de Dios se enoja y le dice, mirá, si hubiese golpeado 5, si hubiese golpeado 6, si hubiese golpeado más veces, se hubiese cumplido la palabra, hubiese derrotado a tus enemigos. Pero como ahora golpeaste solamente 3 veces, 3 victorias tendrás, pero luego el enemigo entrará. Y qué interesante esto de comprender. ¿Por qué? Porque ese rey le va a pedir una palabra profética. El profeta desata un ámbito donde había una victoria total, donde había en cierta manera una victoria que el pueblo tenía que naturalizar. ¿Y cómo la naturalizaba? Por medio de golpear la tierra. Miren que el profeta no estableció la palabra en la tierra, él abrió el ámbito. Él estableció la atmósfera, pero ahora el encargado de bajar esa palabra y naturalizarla por medio de los golpes en la tierra era el rey. Entonces, ese rey comenzó a golpear, pero golpeó 3 veces. ¿Por qué? Porque por empezar no tenía entendimiento. No había entendido el ámbito que el profeta le había abierto. Tenía diga conmigo, una visión de corto alcance. Sus ojos espirituales seguían cegados. Había buscado al hombre de Dios por una necesidad. Había buscado al profeta simplemente para que lo liberara, pero no estaba dispuesto a que sus ojos espirituales se abrieran. Porque, te vuelvo a decir, alguien que tenía abiertos los ojos espirituales, hubiese visto lo que vio Eliseo, que necesitaba golpear 5, 6 o más veces. Ahora, dice la palabra que el rey tenía la misión de golpear la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado palabras, decretos, ha dejado ordenanzas que están en la Escritura. Y siempre todos nos guían a que usted y yo seremos los que tenemos que impactar la tierra con la palabra. La palabra de Dios dice en un momento que le dijo a Pedro, yo te daré las llaves y la puerta del ave. ¿Qué dice? ¿Y la puerta del ave? ¿Qué dice? ¿La puerta del ave? Pero porque prevalecen. Cuando habla de iglesia, habla de la vida de cada uno. Habla de tu vida, habla de mi vida. Pero si Dios ya desató esa palabra en el ámbito espiritual, como había hecho Eliseo, yo te doy, Pedro, yo te doy las llaves. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y le había aclarado que iglesia no era las 4 paredes, no era el edificio. Es más, ellos estaban en un lugar abierto. Sino que le decían, en tu vida, contra tu vida, las puertas del Hades no van a prevalecer. Pero le dice lo siguiente, y todo lo que ates en la tierra, todo lo que ates en ¿dónde? ¿Quién tenía que atarlo? En ese caso, ¿a quién le estaba hablando Jesús? A Pedro. Pedro, yo te doy una llave. Pedro, yo te suelto una palabra. Pedro, yo te digo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. No van a prevalecer contra la iglesia, contra todos los que crean así como vos, que yo soy el Mesías. Porque Pedro le había dicho, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, basado en esa revelación, Dios le dice, Jesús le dice en ese momento, sobre esta roca edificaré mi iglesia, yo te doy las llaves de las puertas del Hades y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Ahora, noten que había un ámbito igual que el de Eliseo, de victoria total, de gobierno total. Pero ahí enseguida Dios le habla a Pedro y le dice, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahora la misión de Pedro era que ataba y desataba. La tierra antecedía al cielo. La tierra antecedía a la acción del ámbito espiritual.
Entonces, Pedro, ¿sabes qué? Yo ya decreté que las puertas del Hades no prevalezcan. La puerta de la muerte, de la escasez, la puerta de la enfermedad, la puerta de la destrucción de familiar. Nada, no, yo la cerré. Pedro, yo te di la llave. El que tiene la llave puede abrir y cerrar. Pedro, ¿entendés? Yo te di la llave. No voy a bajar a hacer el trabajo que te corresponde a vos, Pedro. Yo te estoy delegando autoridad, Pedro, porque entiendo que tus ojos espirituales se han abierto. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, que yo soy el Mesías, sino que te lo reveló mi Padre. Y como te conectaste con mi Padre, como tus ojos espirituales ahora están viendo el mundo espiritual, yo te puedo entregar la llave. ¿Por qué? Porque serás alguien con entendimiento, serás alguien que sabrá cómo abrir y cómo cerrar. ¿Y saben qué? Eso es lo que yo quiero enseñarles y quiero que aprendamos en esta mañana. ¿Por qué? Porque estamos tal vez como el rey, rodeado de situaciones, tal vez de problemas, tal vez rodeado de dudas, de circunstancias, tal vez rodeado de cosas que decimos, no sé qué vamos a hacer, no sé cómo voy a hacer el lunes, no sé cómo voy a hacer el martes, y estamos allí rodeados y estamos apretados. Y Dios en esta mañana te dice, ¿sabes qué? Yo libero una palabra, yo suelto una palabra. Suelto una palabra de que vencerás a todos tus enemigos, que sacarás la brujería y la hechicería de tu hogar, que en cierta manera la enfermedad que estaba en tu hogar dejará de existir, de que las mejores oportunidades, las mejores aperturas económicas están para tu familia. Y así, todo lo que Dios ya ha prometido, no lo estoy inventando yo, está en la Escritura. Esas llaves están en la Escritura. Ahora queda en usted usarla o no usarla. Entonces, ese ámbito que Jesús ya soltó en la cruz cuando paga el acta que nos era contraria, libera un tiempo de victoria total. Libera un tiempo porque dice triunfando. ¿Cómo dice ahí cuando dice Jesús triunfó sobre las potestades? Miren, ahora vamos a llegar a ese paso. Pero ya hay algo que está liberado, hay una victoria que está liberada como la que hizo Eliseo. Jesús ya profetizó en los aires, Jesús ya estableció en el ámbito espiritual tu victoria y mi victoria. Por eso Él dice que ya preparó de antemano y está esperando que usemos las llaves. Ahora, el que tiene que golpear la tierra sos vos y soy yo. Ahora, los golpes en lo natural a veces son para derribar, pero también los golpes a veces son para edificar. Y no estoy hablando de golpe de piña acá, hermano, ¿no? Boxeo ahí, platos voladores, como dice, yo creo que superamos eso ya. Sino que estoy hablando de que, póngale en lo natural, cuando hay que demoler una construcción, a esa construcción se la empieza a martillar, va con un martillo neumático, con una maquinaria, depende de qué grande sea esa construcción, y esos golpes están destinados ¿a qué? A destruir. Porque tiene que quitar esa construcción, eso que estaba allí. ¿Por qué? Porque viene un diseño nuevo, tal vez viene un edificio. Había una casa que era muy hermosa, había una casa que estaba allí, pero pronto alguien compró el terreno, alguien adquirió ese y dice, no, yo no quiero una casa, quiero un edificio de 10 pisos. Entonces va a mandar a alguien que comienza a destruir, a derribar y a quitar lo que está ahí porque no le sirve. Y uno puede decir, y ha visto acá que en casas hermosas, preciosas, y que viene la maquinaria y en un día te la dejan hecha como frita, como dice la pastora, ¿no? Y te la golpean y está todo destruido, después viene otra máquina, saca los escombros y de repente usted ve y está el terreno pelado como estaba en un principio. Y allí viene el que viene a edificar, allí aparece Lucas con el plano, ¿no? Aparece con el diseño de 10 pisos ahí, a dirigir, obviamente, a inspeccionar, obviamente, porque esa es su función. Entonces, amén, dice. Entonces, Él va y da el plano. Dirige, acá vamos a hacer esta construcción, chico, acá la verdad que hay que comenzar a hacer una zanja, a poner cimiento, hierro del 12, del 20, no sé, de acuerdo al diseño. Él sabe, calcula y prepara todo de antes. ¿Para qué? Para que eso se dé a luz. Entonces, allí comienzan los obreros y usted comienza a escuchar. No sé si ha ido al centro de la mañana o si le ha tocado estar cerca de una construcción y usted escucha que tempranito están chaca, 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 ¿no? Los que viven al lado se quieren matar. Se escucha la máquina escarbando, ti, ti,
¿no? Y todo ese ruido hermoso del centro de la mañana, pero que habla de que algo se está construyendo. Por eso le digo, hay golpes que son para derribar, hay golpes que son para edificar. Y en el ámbito espiritual es así. Debemos aprender a manejar los golpes, a manejar las irrupciones en el ámbito espiritual. Mire, también alguien dice que un golpe es una acción violenta, rápida e imprevista, que altera una situación en provecho de quien da el golpe. Le vuelvo a decir, un golpe es una acción violenta, rápida, ¿cómo es? E imprevista, que altera una situación en provecho de quien da el golpe. ¿No he escuchado a veces decir, cuando hay situaciones no tan buenas, pero de robo, dice, dieron un golpe, asaltaron el blindado, asaltaron el banco? ¿Por qué? Porque nadie se lo esperaba. Es imprevisto, es violento, es rápido. Y así tiene que ser para que tengan éxito. Entonces, eso habla de un golpe. Habla de golpe, y a veces te pasa en tu vida o en mi vida. De pronto vino esto, no sé qué pasó. La verdad que se echó a perder todo el día. Golpes de las tinieblas. Golpes, acciones que tal vez vos no la tenías prevista, pero sí la tenía alguien. En ese caso, las tinieblas. Por eso Dios le dice, por medio del profeta Eliseo al rey, golpea la tierra. Que la tierra reciba esa instrucción, que la tierra reciba eso que de repente va a cambiar, que de repente la tierra está afligida, Israel estaba afligido, porque el rey de Asiria era muy numeroso, sabían que iban a ir esclavos, sabían que iban a perder, sabían que iban a haber muerte, pero el rey tenía la misión de golpear la tierra. ¿Para qué? Para que la tierra escuchara esa directiva que Eliseo había soltado. Por eso, los golpes que vos y yo damos son por medio de la intercesión, una de las tantas herramientas. Por eso no podés decir, estoy cansado de orar. Alguien que dice, estoy cansado de orar, es alguien que no ha entendido lo que es la oración. Alguien que dice, no, pero ¿por qué yo de vuelta? Y la pastora puso el grupo de intercesión, y allí de 12 a 1, de 3 a 4, de 6 a 7, ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué no pone otro horario? Porque son horarios estratégicos. Porque son horarios donde Satanás no espera que vos estés golpeando. Y esto no es tan solo para lo de intercesión. Porque muchos dicen, bueno, es el grupo intercesor. Yo le mando, pastor, dígale al grupo de intercesión que esté orando por mí. Recibimos a diario esos mensajes. Puede ser de alguien que no esté en los caminos de Dios, puede ser de algún familiar y está bueno. Son peticiones. Pero ¿qué sucede con gente o con hijos que ya están en casa? ¿Qué sucede? Tal vez si yo no estoy en intercesión, pero estás en medio de una guerra, tenés que aprender a usar las armas. ¿Por qué? Porque nosotros te podemos resguardar, podemos cercar tu hogar, podemos hacer tantas cosas. Y Eliseo podía hacer tantas cosas, pero el encargado de golpear la tierra era el rey. El encargado de establecer la palabra que se soltaba hacia la tierra era el rey. Tenía que golpear, tenía que hacer que esa tierra dura por la idolatría, por los pecados, por la iniquidad, ahora abriera su boca por medio de la intercesión. Por eso era algo profético que Eliseo le decía al rey, toma la saeta, porque las saetas son palabras. ¿Usted sabía que las saetas son palabras, que la flecha en el ámbito espiritual son palabras? No se ha de pronto encontrado que se enteró de que alguien estaba hablando mal de usted y dice, ¿me dolió? ¿Por qué te dolió? Porque te golpeó. Fue un golpe espiritual. Pues si yo no sé, pero ¿por qué? No entiendo, pero me dolió, me llegó. Porque alguien está soltando saeta y golpeando en el ámbito espiritual en tu contra. Por eso te vuelvo a decir, estás en medio de una guerra. Estás en medio de una batalla, estás en medio de conquistar lo mejor para tu familia o dejarte vencer por el reino de las tinieblas. Entonces, Pablo decía, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Digamos, hay un plan, chicos, hay un diseño, hay una estrategia. No estoy yo acá y a ver qué pasa hoy. No se levantaba Pablo y entraba en Corintio o en Tesalónica, a ver chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? A ver, ¿qué vamos a predicar hoy? A ver qué onda, cómo está esto acá. No, Pablo entraba hablando la verdad de Dios, saetas. Entraba y hablaba y se juntaba, y muchos recibían esa palabra y otros no. Pero Pablo golpeaba de antemano en el ámbito espiritual. Y por eso él decía,
yo no corro, así que yo corro, pero no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y ese es el problema, que cuando no sabemos las armas que tenemos en el ámbito espiritual, es como dar golpes al aire. ¿Usted ha dado golpes al aire alguna vez? ¿En lo natural? ¿No? Y el que lo mire dice, este está re loco. ¿Qué le pasa? ¿No ha visto por ahí? Lamentablemente va y un sábado a la madrugada y va para el centro y ve a algunos haciendo kickboxing. Y a veces están con otro y a veces están solos, lo loco, pero están en su pelea. Entonces, alguien cuando da golpe al aire va a ser alguien que no va a ser efectivo, por empezar. Segundo, se va a cansar. Inténtelo usted hacerlo en lo natural y estar 10, 20 minutos dando como piñas a alguien y se va a cansar. Se va a cansar, le va a doler los brazos. Pronto va a decir, no, yo estoy loco, no, ¿qué estoy haciendo? Y eso sucede a veces en el ámbito espiritual, cuando no hay diseño, cuando no hay entendimiento. Oramos y damos esos golpes al aire. Estamos orando para que Dios bendiga mi familia y eso está bueno. Pero estamos dando un golpe al aire, ¿por qué? Porque si no fuimos a buscar la palabra profética, tal vez la palabra profética nos revela que estamos siendo, o los ataques de Satanás están siendo certeros, porque todavía no hemos cambiado nuestra mentalidad. Entonces, por más que hay una palabra y estamos golpeando la tierra, nos vamos a cansar y nada va a suceder, porque Satanás se mueve legal. Satanás es legal. Satanás no se puede mover fuera de las leyes espirituales. Satanás no puede acusarte a los escogidos de Dios, aunque él quisiera. Satanás se tiene que sujetar a las leyes espirituales. El tema es que nos engaña, nos hace correr sin diseño. Corremos para acá, corremos para allá, voy a alcanzar esto, voy a alcanzar aquello. Hoy Dios me dijo que iba a hacer esto y hoy dijo, no, pero mejor no, ya me pinché. Estamos corriendo y no llegamos a ningún lado. Estamos corriendo y no llegamos a la meta porque no sabemos dónde está la meta. Entonces, en ese momento estamos golpeando al aire y lo que va a suceder es que vamos a seguir más hundidos, vamos a seguir más deprimidos, las situaciones se van a levantar, las fuerzas se van a terminar y vamos a decir, ¿qué pasó Dios? Por eso el Espíritu Santo hoy me decía, mostrarles las herramientas, las armas que ya tienen, porque nuestra lucha, dijo Pablo a Efesios, no es contra sangre ni carne, no es contra tu hermano, contra tu hermana, contra tu vecino, es contra lo que se manifiesta en las personas, es contra los ámbitos celestes, es contra el gobierno espiritual que está habiendo sobre una ciudad, sobre una familia. A veces vos decís, voy y le hablo a esa persona y esa persona no cambia. Y Dios te dice, está bueno, andá y anunciarle el evangelio, pero después tienes que ir a interceder por esa persona. Porque cuando se rompe y venzas en el ámbito espiritual, se va a naturalizar. ¿Cuántas veces no he escuchado? Y muchos dicen, no, pero ese es de la vieja escuela, que dice, las batallas se ganan en las rodillas, o de rodilla, ¿no? Porque hablaban de la oración, los avivamientos pasados, los movimientos donde hubo un mover del Espíritu Santo. No inició allí por casualidad, inició porque hubo una guerra, inició porque alguien pagó el precio de arrodillarse, de estar orando, intercediendo, golpeando la tierra y el lugar, hasta que se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende. Y uno, como por ahí no se mueve en el ámbito espiritual, dice que wow, mira lo que pasó. Qué lindo avivamiento, cómo esa familia surgió, cómo el negocio de esa persona surgió, pero no ha entendido que esa persona ha estado golpeando en los ámbitos espirituales, ha estado en los ámbitos espirituales llevando una batalla y ha obtenido la victoria, ha logrado naturalizar la palabra. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. ¿Qué dice? Hay hombres cuyas son como golpes. Por eso te vuelvo a decir, la murmuración le gusta mucho, pero lo que no te está dando cuenta es que te están amachacando, te están contaminando, te están dando golpes de espada en el ámbito espiritual. Y encima vos te alineás a eso y después salís afectado. Entonces, tenemos que entender que la intercesión debe ser
un estilo de vida en nuestra vida. No te podés sacar la armadura. No te podés decir, bueno, yo me pongo la armadura el miércoles, el domingo, y los demás días, las flechas te entran. Los demás días las flechas te traspasan. Ya pareces un carpincho de tanta flecha que lleva. ¿No? Pareces un puercoespín, eso que tienen los pelitos así, de tanta flecha que te han tirado. Y vos decís, no sé qué pasó. Pasó que te sacaste la armadura. Gente que te envidie, gente que cele, gente que quiera verte destruido, siempre va a haber. No lo podés evitar. Lo que sí podés evitar es ser afectado. Por eso en esta mañana Dios te habla de la armadura. Dios te habla de las saetas. Dios te habla de la espada, que es la palabra. Pero la palabra entendida como arma, no la palabra entendida como algo repetitivo religioso. Amén. Entonces, hay hombres cuyas palabras son como espada. Jeremías 23, 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué es su palabra? Es como un fuego. Su palabra es como un fuego y como un martillo. Es un arma, es una herramienta, es un arma y es una herramienta porque hay palabras de Dios que son soltadas para destruir todas las obras del reino de la tiniebla. Pero en las Escrituras hay palabras de Dios que son para edificar. Entonces, tenés que aprender a discernir. Si el martillo lo vas a usar para desmenuzar y quebrantar obras del reino de la tiniebla, pero también el martillo sirve para construir la casa de Dios. Entonces, eso es lo que hoy te está hablando el Espíritu Santo. Te está diciendo, no es mi palabra como fuego. No dice la palabra de ustedes. Dice la palabra de los hombres como saeta. Dice como saeta y como golpe de espada. También, mire, Proverbios 25, 18, dice lo siguiente. Martillo, ¿qué dice? Mire, es re fuerte esto. Martillo, cuchillo y flecha. Diga conmigo, martillo, cuchillo y flecha. Es la palabra del hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Estás en una guerra. Cuando alguien está hablando mal de ti, cuando alguien está hablando mal de vos, te está martillando, te está cuchillando, te está metiendo terribles flechas. Cuando vos haces eso sobre otra persona también. Entonces, debes cuidar a dónde apuntás. Si apuntás a tu familia, apuntás a tus hijos porque un día te enojaste con tus hijos y ahí lo martillaste. Y ahí lo golpeaste con palabras. Dice que la violencia nunca es parte, ¿no? Pero dice que hay palabras que duelen más que los golpes. ¿No ha escuchado o lo ha vivido? Hay palabras que tal vez te dolieron más que un golpe, te dolieron y porque vinieron de una persona cercana. ¿Por qué te dolió? Te vuelvo a decir, porque la palabra nos enseña que martillo, cuchillo y flecha es la palabra del hombre que habla falso testimonio. Entonces, hay que aprender a manejar las armas porque las estás usando todo el día. Tu palabra, tu boca es un portal por donde bendecís o por donde maldecís, conforme como lo estés usando. Ahora, la palabra de Dios, llevando esta enseñanza de que la palabra es una flecha, la palabra es como fuego, la palabra de Dios, es como un martillo para desmenuzar. Dios te está diciendo, hay cosas que ya están acá, que van a vencer lo que hoy te está pasando. Hay cosas que ya están ahí que no necesitas revelación. La revelación es hoy en día que hay armas que ya Dios dejó para que te defiendas y para que conquistes. También para que edifiques. Vamos a orar y vamos a decir qué palabra Dios nos da. Sí, en un momento Eliseo le soltó una palabra, pero no le sirvió de nada al rey por no saber manejar las armas espirituales. Eliseo le dijo, palabra de Jehová, palabra donde van a vencer y van a vencerlo hasta consumirlo. Pero luego le tuvo que decir, por culpa tuya,
ahora lo van a vencer 3 veces y después el ejército va a entrar en Israel. Entonces hay que entender de que cuando se suelta una palabra profética, que cuando se suelta un ámbito, usted y yo somos los encargados de golpear la tierra, de traer esa acción violenta. ¿Vio que la palabra dice de los violentos? Pero parece una contradicción si Jesús no es violento, era re paz, ¿no? Era como Bob Marley, todo paz. Y él dijo, pero en un momento dijo, ojo, chicos, yo no vine a traer paz, dijo Jesús. ¿Cómo Jesús? Si está hablando de amor, sos el amor encarnado. No, que yo no vine a traer el amor, no entiendan. Una cosa es que yo ame y que trate de redimir, pero acá es una guerra, entramos en una guerra, chicos. Entonces, la palabra nos enseña que debemos aprender a manejar las armas espirituales. ¿Para qué? Para dejar de estar afligidos. Para dejar de que nuestras generaciones sean usadas por el reino de las tinieblas. Tenés que empezar a interceder, a golpear en los ámbitos espirituales por tu hijo, por tu hija, por tus nietos. Si no golpeas vos, ¿quién va a golpear? Tenés que comenzar a golpear la tierra y a recordarle a esa tierra que hay una palabra que ya se desató en los ámbitos espirituales y que te habla de bendición. Y entendiendo esto, te vuelvo a decir, es que esto llamado escritura se transforma en tu libro de almohada. Porque cuando vos entendés que acá está el diseño para que tu suegra se vaya de casa, no, mentira. No, para que Satanás deje tu familia. Mi suegra re buena, gracias a Dios. Pero bueno, no es el caso de todos, ¿no? Así que la palabra, acá está el diseño. El diseño para poder traer de vuelta a tus hijos a lo que nosotros llamamos los caminos de Dios, al diseño original en realidad. Para que se caigan esas vendas de iniquidad, esa venda de filosofía, esa venda de engaño que un día entraron. Y puedo quedarme llorando y diciendo, mira, al final mi hijo se apartó de Dios, mi esposa. Puedes quedarte llorando y permitir que te tengan como puercoespín todas las saetas y Satanás. Sigan tirando saetas y este se las cree todas. Es que yo soy pobre. Es que a mí nadie me amó, es que yo soy, como decía Gedeón, mi familia es la más chica, y yo soy el más chico, y el chico, y el chico, y el chico. Y yo le decía, no se trata de eso, se trata de que yo te puse un ADN, dice, y tú eres un varón valiente y esforzado, yo miro lo que yo puse. Dios te va a hablar conforme a lo que Él ha puesto en tu vida. Por eso a veces choca contra lo que nosotros, porque a veces queremos que venga Dios y nos diga, uy, pobrecito, y nos palmee la espalda, y Dios no te va a hablar así. Porque Él formó un hijo, porque Él formó un guerrero, porque Él formó a alguien que tiene el ADN para conquistar, para avanzar. Por eso Eliseo se enojó con el rey. Le dijo, che, vos sos el rey. Vos sos el que venía a pedirme el favor, te suelto la palabra y la echás a perder. Te suelto la palabra y al final me doy cuenta que tus ojos espirituales no están abiertos porque golpeó 3 veces y quedó ahí como mirándolo. ¿Y ahora qué me hago? ¿No? ¿Cuál es la fórmula? ¿Tengo que danzar? ¿Tengo que hacer como la pastora, hablar en lengua y empezar ahí? ¿No? Ayer mirábamos el en vivo ahí cuando empezaban a ministrar. Y tengo que hacer eso. ¿No? Y buscamos fórmula. Y el profeta le dice, no se trataba de eso. Se trataba de que entendieras de que había un ámbito espiritual abierto y que no te tenías que cansar de golpear. Tenías que enterrar esa saeta. Las saetas representaban esa palabra. Por eso él tomó una saeta y la soltó. Pero las otras saetas que habían quedado ahí estaban impregnadas del mismo ADN. Y le decía, golpea la tierra con esa flecha, golpea la tierra, la tierra, la tierra. Y yo te digo hoy, ¿estás golpeando la tierra? ¿Estás haciendo esa acción violenta e inesperada para el reino de la tiniebla y te levantaste hoy con el power y de pronto entendiste y ¡guau! Quebraste y Satanás ni se enteró hasta que se tuvo que ir? Eso es lo que Dios quiere. Por eso le dice golpear, te vuelvo a decir, acción violenta. De los violentos, te vuelvo a decir, ¿qué dice la Escritura? Es una verdad eso, no es un verso, no es algo lindo para recitarlo aunque suena lindo. Dice, de los violentos
de los violentos es el reino de los cielos. Y ellos se arrebatan, o el reino de los cielos sufre violencia, habla. Y ellos se arrebatan la promesa. Por eso, el golpe en lo espiritual es una acción violenta. Es una acción violenta donde este rey tenía que tomar esa palabra y dice, ya me la soltó Eliseo. Ahora me dijo que golpee y voy a golpear hasta que Miguel decía, bueno, listo, ya está. Me va a romper la casa. Pues estaba en la casa de Eliseo. Pero seguir golpeando. Pastor, ¿hasta cuándo hay que orar? ¿Cuánto hay que orar? ¿15 minutos, 1 hora, 20 horas? ¿Cómo es la fórmula? Porque creemos que son fórmulas. En realidad son estrategias. Y en realidad el tiempo de oración va a tardar lo que vos tardes en creer. Porque puedo orar 2 horas, pero no creyendo a lo que Dios está hablando y nada va a pasar. Y te vas a aburrir, te vas a pelar la rodilla, te vas a poner ronca la garganta. Y tal vez oraste 15 minutos, pero con fe. Pero esa fe trasladó y estableció la palabra, como le dijo Dios o Jesús a Pedro. Pedro, yo te doy la llave, las puertas del Hades no prevalecerán, pero ahora vos tenés que traer esa palabra a la tierra. En lo espiritual ya está, las puertas del Hades no van a prevalecer, Pedro. Pero ahora tenés que ver qué atás y desatás. Porque si no, no se entiende para qué le dijo eso. Le he dicho, ¿sabés qué? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Listo, Pedro, ya está todo solucionado. No, había una palabra en el ámbito profético. Ahora, voy a avanzar un poco más. En Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Le doy alguna consulta? Esa es una declaración profética, sí, del apóstol Pablo hacia la iglesia de los colosenses, hablándole de una verdad que ya estaba en los ámbitos espirituales. Ahora, ¿usted cómo ve esa palabra? ¿Para derribar y destruir o para edificar? ¿Lo ve como un arma o lo ve como algo para recitar o algo poético? ¡Qué lindo! Y Cristo murió en la cruz, murió por mi vida. Y hasta sentimos esta convicción, ese bichito, ¿no? Ahí, ¿no? Y lo largamos a llorar. Y Cristo murió y mañana andamos haciendo cualquiera. Entonces, no entendiste la palabra. Ahora, dice, a vosotros estando muertos en pecado, establece una verdad. ¿Hay pecado en tu vida? Estás muerto espiritualmente. No hay grises en el ámbito espiritual. Y eso quiero que entendamos. ¿Hay pecado en tu vida? Estás muerto en el ámbito espiritual. Y un muerto no manifiesta nada. Pastor, sí, en lo natural, sí. Estaba hablando de muerte espiritual, de ámbitos espirituales. Ya sabemos, yo creo que toda la introducción que le hice para que usted entienda que son armas. Ahora vamos a ver algunos versículos para que usted tenga que son armas. Entonces, la primera verdad es una verdad que no la puede cambiar usted, ni Satanás, ni Dios, ya está establecida. Dice, ya vosotros estando muertos en pecados. Alguien que peca está desconectado del ámbito espiritual de Dios. Alguien que está muerto del pecado, alguien que no peca, está muerto para Satanás. ¿Se entiende? Está desconectado de la legalidad del gobierno de Satanás. Mientras haya pecado en su vida, pero pastor, es una mentirita blanca, es mentira. Pastor, es que fueron 2 minutos nomás, pero tenés que trabajar sobre eso. ¿Por qué? Porque eso te va a traer muerte en el espiritual y va a traer decretos en tu contra. Entonces, vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida. ¿Qué hizo? Perdonándonos todos los pecados. ¿Qué intermedió ahí? El perdón. Pecábamos, estamos desconectados de Dios. Podés orar, podés llorar, podés pasar todo lo que nosotros llamamos la asamblea, la reunión, ir a los eventos, venir, saltar, lo pasás por la emoción. Pero no afectás el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque estás muerto y un muerto nada manifiesta. Vas a orar, pero tu oración va a ser religiosa. Por eso Satanás la va a entender, pero Dios no va a entender. ¿Se entiende? Entonces, donde hay pecado, hay muerte. Y lo tenemos que entender. Y lo tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque a veces estamos acostumbrados a hábitos. Satanás nos acostumbró tanto a hábitos. Y no se ponga mal, no es el único. El pueblo de Israel también. 40 años después de haber salido todavía quería volver a Egipto.
Pero Dios no iba a cumplir su palabra en Egipto, Dios la iba a cumplir en Canaán, en la tierra prometida. Entonces, para alcanzar la tierra prometida debemos morir al pasado, debemos morir a la lascivia, debemos morir a la mentira, debemos morir a la fornicación, debemos morir a todo lo que usted sabe que está fuera de la voluntad de Dios. Pasaríamos todo el día haciendo una lista, pero usted sabe, y si no lo sabe, lo va a buscar. Entonces, dice, nos dio vida juntamente con Él. Segunda verdad, Dios te perdona, ya resucitaste con Él. Entonces, si resucitaste para Dios, ¿para quién estás muerto? Satanás no te puede tocar. ¿Por qué? Por eso se entiende Romanos cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos si Dios es el que perdona? No te puede acusar porque ya estás muerto, no tiene legalidad, no tiene fundamento. Tus archivos fueron retirados de su juzgado. Los archivos que te incriminaban fueron quemados a fuego. Por eso dice, mi palabra es fuego. Entonces, ¿por qué todavía seguir martillándote con tu pasado, con lo que hiciste o con lo que te hicieron? Seguir levantando de nuevo el acta. Y eso sucede. No, es que a mí me hicieron, bueno, dale, perdoná, o quédate ahí, pero hace algo. Pero ya no me hablé 20 años de lo mismo. Porque mientras vos decís, a mí me hicieron, estás muerto para Dios. En el ámbito espiritual no puede operar el reino de los cielos porque no existís. Alguien muerto dejó de existir en ese plano. Satanás te está buscando y no te va a encontrar. Si vos accedes al perdón de Dios, si vos resucitás junto con Dios. Dígame ahora, ¿Satanás puede llegar y agarrar a Jesús de nuevo y crucificarlo? ¿Puede hacerlo ahora? Pues está fuera de su alcance. En un momento se le permitió, porque Dios lo permitió. Él dijo en Getsemaní, ahora viene la hora, y ahora es cuando las tinieblas tendrán potestad sobre mí, pero porque había un plan, y era solamente sobre Él. Pero una vez que Él resucitó, una vez que Él venció, lo expuso, lo avergonzó públicamente para que todos se enteraran, ya quedó fuera del dominio de Satanás. Jesucristo no puede ser tocado por Satanás. Y dice que Él nos resucitó juntamente con Él. Y si Jesús no puede ser tocado, usted no tendría que poder ser tocado. Porque estamos sentados en lugares celestiales. Pero lo hemos vivido poéticamente. Lo hemos vivido religiosamente y no lo hemos establecido como una verdad. Y dice, anulando, versículo 14, anulando el acta, y nota acá, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay dos cosas acá, y hasta acá vamos a ir cerrando para que no se me maree tanto. Yo creo que ya hay demasiado enseñanza para asimilar. Dice que hay actas y... Diga, ¿hay actas, sí? Todos los que están con nosotros, todos los que están en Casa de Mesías saben que la intercesión se decreta, se establece, se suelta palabra. Pero usted tiene que entender que el reino de las tinieblas es un imitador. Y el reino de las tinieblas también decreta. Y el reino de la tiniebla también suelta, también habla. Ahora, note que hay dos cosas. Y tal vez usted la pasó como lo mismo. Y no es lo mismo. Acta no es lo mismo que decreto. Acta no es lo mismo que decreto. Y una particularidad que tiene la Biblia es que no repite las cosas. No hay una doble palabra que quiera decir lo mismo. Porque, pero acta, decreto. Y hemos entendido como que acta y decreto es lo mismo. Y en realidad son dos cosas distintas. Acta es lo que se levanta cada vez que vos pecás. Actas es lo que Satanás escribe en los memoriales espirituales, en los ámbitos celestes, donde Él gobierna, el primer cielo, cada vez que vos le errás, cada vez que vos le crees una palabra, cada vez que funciona conforme a lo que Él te ha dicho. Él levanta un acta. ¿A cuánto? Bueno, no vamos a preguntar porque capaz que se entra en el remordimiento, pero ¿a cuánto le hicieron una multa alguna vez en el auto? Varios dijeron, amén, gloria a Dios. No, si no tuvieron el placer de que le hicieran una multa. ¿No? Veo que usted ve el papel del municipal y que dice, acta de infracción. Es un acta. Usted pasó en rojo, usted estacionó mal, usted, no sé, le habló mal al municipal, usted, no sé, algo hizo, pero se le abrió un acta.
Hay alguien legal que tiene una autoridad para levantar un acta contra usted. Deme el DNI, deme la licencia de manejar y te ponen tu nombre. Vos te podés negar, te podés agarrar y decir, enojar, no, pero yo iba bien y no sé qué sos vos, te podés pelear, pero el acta ya está hecha. ¿No? El municipal tiene eso también, ¿no? Decirte, pasa que ya la escribí. Bueno, pero espera, hablemos antes de escribirla. Es que ya la escribí, no la puedo borrar. Y está un acta, ¿no? Para que usted entienda lo que es un acta. Entonces, la persona, ese municipal, ese policía que está en la calle y le hace un acta, no tiene el poder de juzgarlo. Él tiene la autoridad para hacerle un acta, pero no tiene un poder de emitir sentencia. Por eso decreto y acta son dos cosas distintas. Acta, te vuelvo a decir, el reino de la tiniebla levanta cada vez que vos cometés un error fuera de la voluntad de Dios. Él lo anota. Mirá, qué lindo, va a la iglesia, pero terrible mentiroso, mintió tal día. ¡Fua! Vaya, no, mirá, se juntó a tomar mate, qué lindo, pero terrible murmurador, murmura. Y ahí está Satanás llenando los talonarios, el desgraciado. No, claro, los demonios tienen que cumplir con la cuota. Tienen que cumplir con la cuota que su jefe le dice. Tráigame los talonarios llenos, chicos. Andá, velo allí a Jorge, a Lucas y llénenme en el talonario, loco. Vuelven a los 10 minutos ya con el talonario lleno. No, mentira. Deme otro, jefe. No. Entonces, un acta va a hablar de que hay algo que vos hiciste mal, pero que va a tener que pasar por un juzgado, por un juez, hablando, parafarseando con el acta municipal, con la infracción, por un juez de paz que va a determinar qué precio tenés que pagar, que va a determinar una sentencia. Entonces, él, cada vez que vos errás, cada vez que vos te alineás con lo que él está diciendo, levanta acta. Levanta las actas ahí. Pero Satanás emite decreto. Como este mintió y se levantó un acta como mentira, la palabra de Dios establece que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, el decreto que suelta Satanás es: no perteneces al reino de los cielos. Entonces, lo que Jesús vino a hacer es no tan solo a anular lo que Satanás había soltado sobre tu vida, sino a romper las actas que vos habías permitido que Satanás levante en tu contra. Por eso debemos entender de que el ámbito espiritual es un ámbito de legislación. Satanás no puede ser ilegal. Si Satanás no tiene acta porque vos no se la permitiste, Satanás no tendrá de qué acusarte. Por eso dice, ¿quién acusará? A los escogidos. Entonces, lo que tenemos que entender en esta mañana es que este versículo, y mire que son 2 versículos nada más, habla de 3, 4 verdades. Primeramente, si pecamos, estamos muertos para pecado, y tenés que entender que se te está levantando un acta. Porque murmuraste, porque hablaste, al estar muerto y metido en pecado, nos mandamos de todo, ¿no? Se llenan los talonarios ahí de los demonios. Ahora, dice que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahora, miren, ahí habla de perdón. Y uno dice, bueno, Cristo perdonó mi pecado, qué lindo. No, a Cristo le costó. A Jesús le costó. Porque cuando ya hay un decreto, ya hay una sentencia de un juez, no se puede volver atrás. Se tiene que pagar. En el caso de una multa que te ha llegado, tendrás que pagar lo que el juez de paz determina. En el caso de una sentencia judicial, tendrás que cumplir el tiempo que el juez determine, pero ya hay una sentencia. No podés ir y decirle, podés hacer un descargo, el famoso descargo que sirve para hacer catarsis. Y decirle, pasa que ahí vas al juez, ¿no? Y encima te dice, no, hágalo por escrito y se manda a Bahía Blanca, no sé, siempre lo mandan a la otra punta, ¿no? Y si el juez dentro de un mes te responde, bueno, pero si no dentro de un mes va a tener que pagar actualizada la multa. Y voy a decir, bueno, va a cobrarme la hora, ya está. Porque sabés que va a volver rechazado. Porque sabés que es algo legal. A no ser que sea algo muy puntual, pero entonces, acá dice que Dios nos perdonó, sí, nos perdonó a nosotros. Pero para Él le costó, por eso Él tuvo que morir en la cruz. Por eso dice que tomó todas las actas que nos eran contrarias y las clavó en la cruz. La dejó ahí en ese lugar, las clavó, la pagó a precio de su sangre. Entonces, imagínate esto, que vos tuvieras a alguien, ¿no? Y fuiste y le pagaste, bueno. Ahí fuera el Wilson y dijera, bueno, ¿sabes qué? Agarrar bueno, Luquita está bien, te la remandaste ahí. Estacionaste donde no debía, bueno, vamos a pagar. Y paga ahí, el padre, paga.
Después viene Luquita de vuelta. Papá, ¿sabes qué? Otra vez. Yo creo que a la tercera de Wilson lo ministra. Con los 5, con el ministerio, ¿no? Con los 5 de Lucas, aprende a manejar, Lucas, o algo, ¿no? Porque decía, pará, y así estamos con Cristo, pará, loco, dejen de mandar actas, dice Jesús. Ya la cruz está empapelada. Dice que clavó las actas que no iban a contar en la cruz. Pero ¿qué pasa? A veces Cristo la clava, paga el precio. Y nosotros volvemos de vuelta a darle la legalidad a Satanás para que levante actas, para que decrete sobre nuestra familia y traiga destrucción, muerte, escasez, miseria, que es lo que Satanás hace. Entonces, por eso Pablo hablaba y decía, tengan cuidado con pisotear la sangre del cordero. Porque va a llegar un momento donde Dios dice, ya está, este no entendió de acta, lo saco y se vuelve, como decía, como el cerdo vuelve al charco y como el perro vuelve al vómito. Está eso en la Escritura. Dice, así hay muchos que vuelven a las viejas andanzas. Entonces, Satanás, por más que Dios decretó en la cruz una libertad completa como hizo Eliseo, por más que fue mucho más grande que lo que hizo Eliseo porque fue para toda la humanidad, Dios, Jesús en la cruz ya obtuvo tu libertad, obtuvo tu sanidad, por la llaga de Cristo fuimos sanados y tantas cosas que repetimos pero a veces sin entendimiento. En la cruz se liberó, ¿entendés? En la cruz vos recurrís a Cristo, en la cruz dice Cristo, bueno, vamos a la cruz, por eso dice, tenemos que pasar por la cruz. En la cruz yo ya liberé un ámbito de total liberación para tu vida y de victoria. Ahora vos sos el que tenés que golpear la tierra, por eso empezá a atar en la tierra lo que tenés que atar en la tierra y empezá a desatar en la tierra lo que tenés que desatar. ¿Qué ato? Ato todas las obras del reino y las tinieblas, rechazo todo aquello que Satanás quiere volverme a poner, los viejos hábitos, el viejo hombre, la vieja naturaleza, la ato para que en los cielos sea atada y comienzo a desatar y a golpear con golpes de saeta, con golpes de palabra, la tierra donde estoy establecido. Amén. Póngase de pie, hermano. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.